Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, dependiendo del lugar de la República donde se encuentren. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso, asesor virtual del módulo 4, y les doy la bienvenida a nuestro segundo espacio de aprendizaje correspondiente con la primera unidad del módulo 4. En este momento son las 7:11. Hemos esperado 10 minutos para ver si alguien se conecta a la transmisión. Así que creo que es tiempo más que suficiente. Vamos a comenzar. Eh, en el mensajero he estado enviando una serie de circulares, las cuales tienen como objetivo ponerlos al tanto de los pormenores de esta primera semana y de manera general también ustedes identifiquen la forma de comunicarnos, de trabajar a lo largo de este módulo. Como habrán visto ya en, en los mensajes que les he hecho llegar, ¿no? Vamos a estar trabajando de manera síncrona. Estos son los espacios propicios para la comunicación en tiempo real. Sin embargo, no hay mucha audiencia, no hay mucha respuesta. Y así que pues vamos a tener que optar por la comunicación dentro del mensajero, dentro de los foros y también por medio de los correos institucionales. Además de esto, les he mencionado algunas pautas o algunas indicaciones que me gustaría que tengan en cuenta antes de entregar sus actividades integradoras de esta semana. Viendo situaciones clásicas de problemas que se pudieran evitar. Entonces, por esta razón, estoy comunicándome por esta herramienta, por este medio, pretendiendo que logremos avanzar esta parte y podamos trabajar fluidamente a lo largo del módulo, a solamente ir solventando algunos errores o algunos problemillas que se pudieran ir presentando oportunidad por oportunidad, mientras que en lo general, pues, podamos plantear una forma de trabajo clara y sobre todo que nos permita manejarnos dentro de los tiempos que nos establece la misma plataforma. Aunado a esto, quiero recordarles que en esta primera semana se tiene la encuesta de satisfacción y en esta encuesta de satisfacción ustedes deberán responder eh, un cuestionario, el cual es determinante para que puedan continuar con el resto del módulo. Si ustedes no responden este cuestionario, no pueden continuar con el resto de las actividades ni con el módulo. Se quedarían solamente con la semana 1, unidad 1, ¿vale? Y pudiera esto, pues, significar algunos problemas para acreditar el curso, obviamente, ¿no? Y bueno, este es el segundo espacio de aprendizaje. Tenemos que al inicio de cada semana ustedes van a encontrar un documento titulado La Guía, y en la guía ustedes tienen un pequeño manual sobre cómo pueden ir trabajando durante la semana. Esta guía es muy recomendable porque nos ayuda a tener un ejemplo de cómo calendarizar nuestros tiempos para optimizar nuestro trabajo. Por ahí también creo que ya publiqué una infografía sobre manejo y administración de tiempos para que ustedes organicen su día, su rutina y puedan proporcionarle a este sistema de la plataforma el tiempo suficiente y necesario para que puedan ir desarrollando todas sus actividades dentro de los tiempos estipulados. Ahora, eh, pensando en cómo organizarse, recomiendo mucho este sistema de pasos en los cuales podríamos empatar los días de la semana con estos pasos.
dando el día martes para el paso 2, miércoles para el paso 3, jueves para paso 4, viernes para paso 5 y el paso 0 sería el lunes, tiempo en el cual ustedes se dedicarían única y exclusivamente a leer las publicaciones, los informes, a participar en los foros, a descargar los materiales, reproducirlos, visualizarlos y teniendo una primera lectura de los materiales puedan desarrollar las actividades a lo largo de la semana. Si esto ocurriera así, pues habría situaciones que se pudieran resolver en tiempo y forma, evitando, por ejemplo, situaciones en las que llega a suceder que envían un documento que no corresponde con lo que se les solicitó. Pues por error agregaron otra tarea, otra actividad integradora, otro documento, o lo realizaron en un dispositivo móvil de Android, en vez de hacerlo en una computadora, o cualquier situación similar a esta, se pudiera resolver dentro de la semana laboral. Entonces nosotros iríamos un paso adelante en este sentido para poder ir sobre la marcha y no postergando las actividades hasta el cierre de la semana, lo cual, pues viendo el tiempo de dedicación y de conexión de la gran población de los estudiantes, nosotros podemos identificar que esta es la práctica más común y es en la mayoría de las ocasiones la que propicia que pues se tengan calificaciones bajas o no aprobatorias. Entonces, esta guía nos puede ser un recurso de mucho apoyo si ustedes son personas que se organizan sus horarios y tratan de ir avanzando en el desarrollo de sus actividades de manera progresiva y realmente vivir un proceso de aprendizaje por medio de la plataforma, en vez de nada más conectarse unas horas el domingo por la tarde y tratar de entregar por entregar. Entonces, por esta razón, son estas las recomendaciones y deberían de ser tomadas en cuenta para tener un esquema de trabajo estructurado, ¿no? No que el hecho de que esto sea un sistema en línea, que no implique que sea un sistema desestructuralizado. Entonces, esta sección de la guía titulada Organizo mi semana, pues puede ser muy, muy útil. Aquí tenemos la introducción a la unidad uno, tal vez por ir avanzando en los puntos que me parecían de suma importancia en la sesión anterior. No mencioné mucho sobre la primera unidad de, de este módulo, y esta primera unidad lleva por título Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Esta unidad se trata de un conjunto de temas que se irán abordando partiendo de dos ejes principales. Estos ejes girarán en torno, número uno, al análisis literario, el análisis de una obra, y en segundo lugar, estaríamos nosotros eh, analizando la parte del lenguaje. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje? ¿Qué recursos se emplean al momento de elaborar una obra literaria? Bueno, entonces esos son los dos ejes. Por un lado, análisis literario, y por el otro, el tipo de lenguaje empleado en la literatura. Ahora, eh, aquí nos menciona que en esta unidad nos enfocaremos en analizar textos literarios y conocer conceptos que se irán desarrollando en el resto de las semanas, como fondo, forma, texto social, político y cultural,
También aprenderán sobre los diversos géneros literarios. Ojo, esta parte es súper importante porque se retoma de manera continua en el resto del módulo. Se estarán repitiendo constantemente y es importante que si no llego a comprender cuál es cuáles son las características del género dramático y cuáles las diferencian del género narrativo, o si no sé distinguir las particularidades que hacen especial al género lírico con respecto al narrativo y al dramático. Entonces voy a enfrentar algunas dificultades el resto del módulo. Y se les previene porque una de las actividades va a consistir en que logren hacer una adaptación de una obra que procede del género dramático a su versión en género narrativo breve. Y por esta razón, pues es importante que en esta semana que vamos a iniciando logren comprender y asimilar esta parte. No es una parte que se esté viendo por primera ocasión, es un tema que es reiterado desde la educación básica, concretamente desde la primaria, y ahorita solamente es profundizar un poco en esos elementos que le dan las características particulares a cada uno de estos géneros. También es importante que logren distinguir algunas figuras o recursos que se emplean en la literatura para exaltar el contenido que pretende transmitir el autor a través de su obra. Y como nos dice la advertencia, en este módulo tendrás que leer mucho. Invitamos a que disfrutes cada uno de los textos y descubras por ti mismo lo que se les denomina artístico. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta semana? Bueno, que sean capaces de leer textos literarios en forma analítica, que reconozcan particularidades, características, diferencias, sean capaces de inferir la intención comunicativa de un texto, los contextos de producción como un primer acercamiento a visiones del mundo ajenas a nuestra cotidianidad, ¿no? Aprovecho que ahorita está tratando de ingresar a alguien y bueno, solamente se conectó un instante y se volvió a desconectar. Ante este tipo de situaciones, quien guste ingresar a la sesión está en todo su derecho, pero ya pasaron 24 minutos de la cita, del inicio de la cita. Entonces, pueden ingresar, pero ya no serían acreedores a la asistencia, ¿vale? Perdón por este paréntesis. Pensé que, bueno, le intenté dar acceso, pero se desconectó inmediatamente. Entonces, híjole, si necesitan estar por lo menos, si la sesión dura una hora, que estén por lo menos 40 o 45 minutos para que puedan ser acreedores a la asistencia. De lo contrario, pueden ingresar, pero ya no se tomará, no se les registrará la asistencia en la plataforma, ¿vale? Entonces, si nada más entran o fingen entrar por esa situación, pues no aplica. Qué bueno que sucedió ahorita. Continúo, perdón por este paréntesis, pero híjole, estos jueguitos medios absurdos y ya en este nivel, híjole, ya no, como que entro y no entro, así que disculpen.
Ok, vamos a contrastar las posturas, las propuestas que tienen cada uno de los autores en algunas obras en específico. Obviamente no vamos a hacer un análisis de su obra, sino de las características de uno o dos fragmentos de sus obras. También eso es muy importante. Eh, buscando, rastreando en estos fragmentos las ideas que tiene sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el ser, sobre la vida, sobre el deber ser, sobre las cuestiones sociales, sentimentales, etcétera. Y partiendo del uso del lenguaje que ya había mencionado, valorar la calidad de cada uno de estos textos. Y bueno, ya revisamos características de la actividad integradora 1. Y para la actividad integradora 2 vamos a ver que esta se va a centrar un poco más en este elemento del análisis del lenguaje para reconocer esa forma de expresión tan falta de cotidianidad, que pretende ser emotiva, que pretende ser persuasiva, que pretende ser universal, transgeneracional, etcétera, etcétera, y que que dan esos rasgos especiales a cada una de las obras literarias. Ahora, este elemento que se va a analizar corresponde a las sutilidades que se le da al empleo del lenguaje para envolver, para adornar dicho contenido y pueda transmitirse a un público o diversos públicos en un determinado momento o a través de las generaciones. Y vamos a ver que si nosotros los comparamos con otro género de textos, estos tienen la fuerte o la principal finalidad o objetivo de capturar nuestra atención, de entretenernos. Ahora, para lograr esto, es lograr afianzar más bien estos conocimientos. La plataforma nos propone una actividad integradora 2 que lleva por título Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Esta actividad nos va a requerir la lectura de dos obras. Es La canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Vamos a descargar estas dos obras que se encuentran dentro de la misma descripción de la actividad y posteriormente pues estaríamos realizando algunas reflexiones con el tipo de lenguaje presente en estas dos actividades, con estas dos lecturas. Para esto vamos a cambiar de pantalla a para irnos a la plataforma y revisar las características específicas de esta actividad. Permítanme un segundito o varios segundos.
Ahora sí, aquí tenemos en pantalla la descripción de la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Como ven, aquí en la misma descripción de la actividad se menciona ese énfasis en el lenguaje que les estoy mencionando como forma de expresión para comunicar su particular visión del mundo, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, que sean capaces de compartir o identificar esas motivaciones eh, individuales, pero que son individuales, pero a su vez son universales y que representan la perspectiva de lo que debiera ser o cómo debiera ser la vida, cómo debiera ser el arte, el amor, la sociedad, etcétera, que los escritores van a plasmar en sus cuentos, en sus poemas, en sus novelas, en sus fábulas, ¿no? Las historias que tienen que contar. Vamos a necesitar, bueno, ya habíamos visto esto, que para la mayoría de las actividades de que se entregan como actividades integradoras es necesario el uso del software básico a este nivel de usuario, y sobre todo el procesador de textos para poder descargar y editar los documentos para elaborar las actividades integradoras y también el resto de la paquetería de Office o de lo contrario los programas disponibles en Google Documents para editar archivos. Necesitan tener nociones suficientes sobre el tipo sobre los tipos de lenguaje empleados en la literatura y regresarnos un poco a los contenidos de la actividad anterior y saber identificar aquellos rasgos que forman parte del fondo de una obra, cuáles forman parte de la forma o formato de la obra. Al igual que el punto que nos habla sobre géneros literarios, es súper importante resolverlo en esta semana, comprenderlo, eh, realmente dominar esta información, saberla identificar, aplicar y demás, porque en la tercera semana ustedes estarán retomando estos mismos elementos y también en el proyecto integrador. Así que mientras más rápido podamos comprender y asimilar esta parte, estaría excelente. Ahora, ¿qué más necesitan? Bueno, editar documentos en un procesador de textos. Ojo, elabórenlo desde una computadora, porque muchas veces los formatos compatibles con Android no son compatibles con los formatos de Word o de Google Documents. Y si ustedes los realizan en alguno de estos otros procesadores de texto, es probable que no se guarde la información, que se desconfigure el documento o que simple y sencillamente no sea legible. Por favor, bien resuelvan esta parte antes incluso de lograr adjuntar el documento. Esperemos que no sea el caso, ya están en cuarto módulo y si es así es por alguna razón y es porque en los módulos anteriores ustedes han logrado pues resolver esta situación de la entrega de las actividades en los formatos adecuados. Se entregará un documento elaborado en procesador de textos en el que responderás las preguntas de la lectura. Y aquí tenemos esta lista de indicaciones. Vamos a leer todas las instrucciones con atención, las de la plataforma y también las del documento. Damos clic aquí para descargar el documento propiamente y poder empezar a editarlo. Luego vamos a ir resolviendo punto por punto lo que nos indica el documento. Así que vamos a irnos al documento de Word para darle una revisión general.
Y aquí tenemos, vean, así nos quedaría una entrega con el ejemplo de portada que sugerí en la primera sesión. Si ustedes ven, es una portada simple y sobria que pues trata un poco de simular la estética del diseño de las actividades integradoras, ¿vale? Entonces, aquí mismo tenemos el enlace para descargar la canción de Oro de Rubén Darío y por aquí el enlace para descargar El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Ahora van a leer el cuento de la página 23 y van a ir respondiendo. Si ustedes se dan cuenta, esta actividad es un poco más breve que la actividad integradora 1. En esta parte se apela a su opinión, no se nos menciona un mínimo de extensión de textos por respuesta, así que pues siéntanse en la libertad de justificar sus respuestas. Y aquí en el punto número 2 se enfoca en el análisis del texto del perro y el cocodrilo, de la fábula del perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Si se nos solicitan elementos más específicos y si se nos menciona una extensión sugerida de mm, una extensión sugerida de texto que son entre 5 y 10 líneas. Por favor, ya que estamos aquí en esta parte, no eliminen las cajas, los cuadros de texto cuando vayan a escribir. Recuerden que ya lo mencionamos y se encuentran ahí por una razón. Y en ninguna parte de la rúbrica se nos pide que los retiremos, ¿vale? Luego tenemos los puntos 3 y 4 en los que debemos de explicar el fondo y la forma presentes en esta obra. Entonces, fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué me pretende decir Félix María Samaniego a través de la moraleja de esta fábula? ¿Qué es el aprendizaje rescatable? ¿Qué nos dice su moral, más bien, sí, su moral presente en los rasgos de esta obra? ¿Qué representa cada uno de los personajes? ¿Qué representa cada uno de los elementos? ¿Qué implicaciones pueden tener en la vida cotidiana de una persona que no se dedica a la literatura o que incluso no tiene demasiado interés en la literatura? ¿Guardará algún mensaje incluso para aquellas personas o solo es para producir un placer estético en un determinado número de audiencias, ¿no? Vean, piensen en las preguntas sobre las cuales pudiéramos reflexionar para justificar esta respuesta. Por otro lado, ¿cuáles son las características del formato? ¿Es escrito en verso? ¿Está escrito en prosa? ¿Posee una métrica en específico? ¿Hay rima? ¿Hay ritmo? No sé. ¿Qué tipo de lenguaje está empleando? ¿Es lenguaje denotativo, connotativo, ilustrativo? ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen el tiempo, si más bien, si le dedican el tiempo necesario a las lecturas de la semana, van a tener el vocabulario suficiente para poder argumentar y explicar cualquier punto que ustedes deseen retomar con respecto a estas preguntas y obviamente con la intención de justificar y dejar bien plantadas sus respuestas. Bien, como ya había mencionado en las sesiones, en la sesión anterior, es súper importante incluir nuestro listado de fuentes. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este documento del perro y el cocodrilo, que se descarga en este enlace, no tenemos los datos suficientes para la construcción de nuestra referencia siguiendo el formato APA. Ustedes pueden, con toda la libertad del mundo, buscar el cuento, esta fábula en internet y citar como si la estuvieran tomando de ahí. O también algún otro recurso que ustedes hubieran podido utilizar de manera externa para poder justificar lo que están planteando por medio del documento. Así que, ya que lograron contestar su actividad integradora,
Vamos a guardar el documento, ponerle un nombre a este documento, siguiendo esta nomenclatura que son apellidos, nombre, tal y como aparecen en la plataforma, con esta clave que es la clave de esta actividad. Por favor, aquí se nos insiste nuevamente en cuidar el formato de entrega. Verifico que la terminación de mi documento sea .doc o .docx para que pueda ser evaluable y lo podamos revisar. De lo contrario, si no se ajusta a estos formatos y por obvias razones no se puede visualizar, se tendrá que reportar como no evaluable. No se asigna una calificación y se va al final no se suma porque no hay una entrega como tal, o sea, no cuenta una actividad que no es legible. Entonces, repito, tomen todas sus precauciones para evitar que esto les vaya a ocurrir específicamente a ustedes. Así que cerciórense, ábranlo desde otra ubicación, envíenselo, no sé qué otras, um, no sé, herramientas o pasos puedan ustedes seguir para asegurarse de que está realizada la entrega correctamente. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, se evalúa siguiendo lo estipulado en esta rúbrica. Y vamos a ver que la rúbrica es tan específica que nos da detalles sobre cómo son las características de una entrega que pudiera alcanzar el nivel de desempeño de un experto o el que pudiera catalogarse como capacitado, aceptable, aprendiz o incluso requerir apoyo. Vean aquí, nuevamente hago hincapié en esto que acabo de mencionar, de las ocasiones en que entregan actividades que no contienen nada o que no corresponden a los formatos solicitados y no pueden visualizarse. Vamos a ver por aquí que nos dice que los documentos, ay, a ver, entrega una actividad diferente a la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. Entonces, si ustedes entregan un documento que no fue editado en procesador de textos, si ustedes entregan, no sé, a veces si se quieran pasar de listos o son errores genuinos y adjuntan documentos que no son, pues entonces aquí esta sería la sección en donde se tendría que asignarles el puntaje. Así que, por favor, esta es la segunda sesión. Todavía todavía faltan unas 48 horas, un poco más, para el cierre de la semana. Así que, pues se les avisa con anticipación para evitar esta situación y les pueda repercutir de alguna manera. En lo que En lo que respecta a el aspecto cognitivo, aquí ustedes pueden ver cuáles, cuáles partes del desarrollo de la actividad o cuáles elementos son los que se analizan con respecto a esta misma rúbrica. Puedan ver si sus entregas se ajustan o no, cumplen con cada criterio o no. Si realmente están cumpliendo los objetivos para esta actividad, para
para esta entrega. De lo contrario, a lo mejor pudiera ubicarse en el nivel de desempeño de aprendiz o requiere apoyo. Y se les comenta porque hay ocasiones que solamente por realizar la entrega, hay quienes se llegan a molestar por no obtener los puntajes más elevados o por no quedar dentro del campo de experto. Y pues tengan en cuenta que esta es la rúbrica con la que se les va a evaluar su desempeño y por misma razón deben de tenerla bastante, bastante clara. Vean aquí que es importante que retomen elementos de las expresiones del lenguaje literario, que se realice dentro de la extensión solicitada. Saben identificar todos estos elementos. En fin, en lo que respecta al área de desempeño actitudinal, vemos que nos da un porcentaje de seguimiento de indicaciones. Esto tiene que ver con el nivel de comprensión y seguimiento de instrucciones que ustedes pueden llevar a cabo. Y obviamente si entregan una actividad con todas las características que se atienden en la plataforma, en esta rúbrica, en el documento editable, en las sesiones, pues obviamente no se les disminuye en ningún porcentaje. Pero si, por ejemplo, solo seguimos unas indicaciones de algunos lados y nos omitimos otras, o no cumplimos la actividad de manera adecuada, o nos salimos del objetivo de la entrega, pues entonces va disminuyendo este porcentaje según sea el caso. En lo comunicativo, la sesión anterior les estaba proporcionando los enlaces que ya están publicados en la sección de foro de novedades. Y desde donde pueden acceder a unos manuales de gramática, de ortografía, de redacción, de citas y referencias en formato APA, el de la prepa línea CEP. Y estos manuales pues les van a ayudar les van a ayudar a esta parte relacionada con la redacción, con la ortografía, la gramática, porque vean el criterio tan restringido que tenemos aquí en lo comunicativo. Si se presenta de uno a más errores, empieza a disminuir el puntaje. Y el máximo que nos otorga es de 8 errores entre ortografía, sintaxis y redacción. Así que si ustedes ya han tenido retroalimentaciones de profesores perdón, de asesores virtuales con anterioridad, pues yo creo que es buen momento de que retomen todo esto antes de hacer la entrega o si ya tienen avances, revisar su ortografía, su gramática, su redacción para evitar que este sea un factor de detrimento en su calificación. Por otra parte, tenemos el aspecto pensamiento crítico y en el pensamiento crítico ustedes ponen en práctica lo que han aprendido, son capaces de contextualizar eh, dentro de una situación los aprendizajes que han adquirido en esta semana.
concretamente análisis de textos, de alguna de sus características, del tipo de lenguaje, de la función del lenguaje literario, etc. Y por último, esta sección, que es la sección de plagio, y es un apartado que nos orienta sobre cómo debería ser la, la, la entrega o la entrega ideal de una actividad integradora en la cual ustedes se han apropiado del conocimiento que han visto a lo largo de la semana, se apropian de este y lo emplean en el desarrollo de actividades. Cómo a partir del plagio que se va presentando en esta misma, pues va disminuyendo el puntaje y obviamente acarreando diversas consecuencias relacionados en lo administrativo y en lo académico. Así que es súper importante que ustedes tengan en cuenta el criterio de plagio y eviten a toda costa incurrir en este mismo. Perdón. En la caja de herramientas, ustedes van a encontrar el acceso a esta carpeta. Ahorita vuelvo a colocar dónde está el acceso. Y me gustaría ahorita, que todavía nos quedan unos minutos, retomar dos documentos que van a encontrar aquí en su caja de herramientas y son el manual de prevención, intervención y seguimiento del plagio, que es este, y el cual es el manual en uso para prevenir el plagio en sus actividades dentro de la prepa en línea C. Todos agentes educativos y alumnos estamos sujetos a este manual y sería bastante útil que ustedes tengan el tiempo de descargarlo, leerlo e incluso imprimirlo y tenerlo muy a la mano cerca de su área de estudio de trabajo para que ustedes comprendan la gravedad y las consecuencias de incurrir en plagio en cualquiera de sus niveles.
Vamos a ver por aquí que el plagio puede ser total o parcial, puede ser voluntario, involuntario, puede ser por omisión, no simplemente es copiar o pegar información del Internet, sino que son diferentes tipos de plagio y diferentes niveles de plagio. Siendo el mínimo o el nivel 1, aquel tipo de plagio en donde ustedes retoman ideas e información de autores y no les brindan el crédito correspondiente en su referenciado y en su citación, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el remedio para esta situación? Si yo no sé redactar, yo no sé cómo apropiarme de las ideas, bueno, tenemos aquí el manual de redacción, descárgalo y estúdialo. Segundo remedio, segunda solución a esta situación, tenemos el manual de citas y referencias de prepa en línea basado en al estilo, eh, perdón, el manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Y ustedes, de verdad, este manual es súper, súper práctico, súper, súper útil. Van a darse cuenta que si ustedes no saben cómo citar y referenciar, este manual les va a llevar paso por paso a descubrir, a desarrollar esta parte de la citación, la referenciación. Entonces, se les avisa también de manera previa, con el tiempo suficiente y por medio del espacio apropiado para que ustedes empiecen a trabajar en estos elementos que les serán de útil, no solo en este módulo, sino en toda la prepa en línea CEP. Recuerden que en todas las unidades y en todos los módulos ustedes presentan trabajos por escrito y es súper importante que desde ya se familiaricen con la citación y la referenciación, en este caso basada en el estilo APA. Y también, por otro lado, conozcan las consecuencias de incurrir en plagio académico. ¿Qué ocurre si se detecta plagio en una actividad integradora? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Quién me orienta? ¿Quién me puede, no sé, acompañar en esta situación? ¿Qué ocurre después del primer reporte? ¿Qué ocurre después de la primera actividad integradora con plagio? ¿Se puede evaluar nuevamente? ¿No se puede evaluar nuevamente? Bueno, todas esas dudas que ustedes pudieran tener al respecto se responden aquí dentro de este documento, en el cual pues, tenemos que basarnos, tanto ustedes como nosotros, cuando detectamos este tipo de práctica. Y bueno, hasta aquí llega nuestra segunda sesión. Espero que haya sido de ayuda aclarándoles algunas dudas. Y si no, pues que haya sido bastante explícita en lo que respecta al desarrollo de su segunda actividad integradora. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la semana 2 del módulo
4. Hasta la próxima.